Bendiciones para todos. Comenzamos con esta clase que hemos llamado Prosperidad y Progreso, el capítulo 4, y aquí vamos a adentrarnos a las profundidades de este fundamento sólido de la palabra que es necesario saber. Como venimos aprendiendo en las clases anteriores, estamos profundizando y abriendo puertas que por años mantuvimos cerradas por la mala utilización, ¿sí?, de todas esas cosas que Dios nos ha entregado y que nosotros, utilizándola de mala manera, en lugar de abrir puertas de bendición para nosotros y para nuestra familia, hemos cerrado la puerta sin poder alcanzar esas bendiciones que Dios tiene preparadas. Porque nosotros tenemos que saber que lo de Dios funciona. Porque uno dice, no, porque a veces hay cosas que no funcionan. No, lo de Dios funciona. El problema es que funciona cuando lo hacemos de una manera correcta. Cuando para que funcione lo de Dios, tenemos que hacerlo que funcione de una manera correcta. Y el error que cometimos por años es darle un mal funcionamiento a todo lo de Dios, y por eso no hemos podido recibir las recompensas que Dios tiene aparejada con cada bendición por el mal uso o la mala praxis que nosotros ejecutamos, ¿sí?, haciendo las cosas de mala manera o de maneras incorrectas, y lo único que hemos hecho a lo largo de todos estos años es cerrar la puerta para toda la bendición abundante que Dios tiene para nosotros. El otro día dábamos el ejemplo acerca del manual del fabricante. ¿Se acuerdan? Hablábamos acerca de que cada producto tiene dentro de una caja, cuando uno compra un producto, un electrodoméstico nuevo, hay un manual que se llama el manual del fabricante y que nadie lee. Por eso no le podemos dar a los electrodomésticos la función correcta, porque no lo leemos, lo hacemos por inercia, porque creemos que ya sabemos. De la misma manera, la palabra de Dios, que es el manual del fabricante, es ahí donde muestra de qué manera nosotros tenemos que caminar, de qué manera nosotros tenemos que andar, para que podamos darle un buen funcionamiento a nuestra vida. Y cuando nosotros no lo hacemos, lo único que hacemos es hacer que eso que había sido diseñado para ser bueno, que eso que había sido diseñado para que funcione bien, que es el ser humano, termina funcionando mal. ¿Me va entendiendo? Entonces, el problema nunca fue Dios. El problema nunca, o sea, nunca se trató de que Dios, a ver, viste, porque a veces pareciera como que Dios le da a algunos y a otros no, como que Dios hace acepción de personas. Y el problema no tiene que ver con Dios. Dios no hace acepción de personas. El tema es que es muy probable que aquellas personas que reciben algo, ¿sí?, que nosotros vemos que reciben, es que están haciendo las cosas de una manera correcta. ¿Me va entendiendo? Y por ahí, sin darnos cuenta, porque a veces hacemos cosas sin darnos cuenta, nosotros le estamos dando un mal funcionamiento y por ende no recibimos la retribución correcta. Es lo que venimos hablando ya hace varias clases para que podamos entender todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entender que todo tiene un buen funcionamiento. Ya están todos preparados ahí para ver Argentina, estamos ahí, les prometo que termino antes. Muy bien, gloria a Dios. Y les cuento y les digo que para que esto funcione bien, para que tengamos el resultado correcto, tenemos que hacer que funcione bien, porque esto es como todo. De repente, si usted pone una llave al revés, es muy probable que la puerta no abre. Para que esa puerta pueda abrirse, necesita usted colocar la llave de una manera correcta para poder abrirla y que esa puerta se abre. Por mucho tiempo hemos puesto la llave al revés. Entonces hemos procurado abrir puertas que no se abrieran. Hemos tratado de violentar puertas para que esas puertas se abran y poder ser bendecidos, y no hemos alcanzado la bendición que Dios tiene aparejada para cada cosa, porque lo hemos hecho mal. Porque todo tiene una forma correcta de funcionar. Y una de las formas correctas de funcionar, o mejor dicho, una de las formas incorrectas que nosotros hemos utilizado para poder alcanzar bendiciones, prosperidad y progreso, es la puerta del dar, porque perdón, es la llave del dar, porque la única llave que abre la puerta de la prosperidad es el dar. Y nosotros por mucho tiempo lo hemos hecho mal.
Lo hemos hecho por sentimientos, lo hemos hecho movidos por palabras o por gente que nos motivó a hacerlo, pero no lo hemos hecho de la manera correcta, lo hemos hecho por obediencia, lo hemos hecho porque lo hemos aprendido así, pero no daba resultados. ¿Por qué? Porque lo estábamos haciendo de una manera incorrecta. Muy bien, hasta acá mi introducción para poder adentrarnos a esta cuarta clase, ¿sí? De prosperidad y progreso. Y veníamos aprendiendo durante estas clases, todo esto era algo redundante que tenía que decir para todos aquellos que nos están escuchando, para entender hacia dónde vamos. Aprendimos que la iglesia de hoy practica, ¿sí? 6 formas diferentes de dar, ¿se acuerdan? O sea, la iglesia de hoy practica 6 formas bíblicas diferentes de dar. ¿Cuáles son esas 6 formas diferentes? Número 1, la limosna. Número 2, las ofrendas. Número 3, los diezmos. Número 4, la siembra. Número 5, la primicia. Y número 6, la generosidad. Se lo vuelvo a repetir. 6 formas que la iglesia de hoy practica en su manera de dar. ¿Sí? Habíamos hablado que dar, ¿sí? Cuando hablamos de dar, hablamos de todo el contexto de la palabra dar, no solamente de lo económico, sino que hablamos de todo el contexto de dar, pero hoy nos vamos a detener en esto que tiene que ver con 6 formas que la iglesia de hoy tiene para dar, ¿sí? Que son limosnas, ofrendas, diezmos, siembras, primicias y generosidades. La clase anterior estuvimos hablando acerca de la limosna y de la ofrenda y vimos la diferencia que hay entre lo que es limosna y lo que es ofrenda. Dijimos que la limosna se da a alguien que necesita, ¿sí? La limosna se le da a las personas, se le da a los necesitados, se le da a alguien por alguna necesidad, sí, pero no a Dios. A Dios no se le dan limosna, sí, porque Dios no tiene necesidad de nosotros. O sea, las limosnas son específicamente algo que nosotros le damos a alguien que necesita. Y lo damos por caridad, lo damos movido por sentimientos, lo damos movido por emociones, lo damos porque, a ver, porque alguien nos dijo que tenemos que hacerlo, porque queremos hacerlo, lo damos de diferente manera. ¿Está mal la limosna? No, porque es algo que nosotros tenemos que hacer. O sea, cuando hay necesidad, nosotros somos los primeros que tenemos que procurar desde el lado que tengamos ayudar a los más necesitados. Pero la iglesia, ¿sí? La iglesia no es el lugar a donde nosotros depositamos la limosna. Aprendimos la clase pasada, ¿sí? Que la iglesia tradicional o la iglesia católica nos enseñó a que teníamos que llevar limosna, ¿sí? Y que limosna era lo mismo que ofrenda. Y en realidad, limosna y ofrenda son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la limosna es algo que yo doy movido por un sentimiento, o sea, vi la necesidad de alguien y le quise dar algo y le di, ¿sí? Lo que quise darle, ¿sí? Y la Biblia habla, habíamos aprendido, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda da, o sea, la limosna es algo que nosotros damos en el secreto y que no tenemos que andar diciendo yo ayudé porque yo hice esto, eso lo aprendimos bien. Y la ofrenda, contrariamente de la limosna, es algo que nosotros ofrecemos. ¿A quién se le da ofrenda? Ofrenda se le presenta a una deidad, a una divinidad. En este caso, nosotros presentamos nuestras ofrendas a Dios. ¿Sí? Cuando se habla de ofrenda, la ofrenda es algo que se le presenta a una divinidad, a una deidad, a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos, creemos en esta forma de dar y nosotros llevamos a presentar nuestras ofrendas delante de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que las ofrendas son para Dios? Sí, porque todo lo que hacemos es para Dios. ¿Sí? O sea, nosotros le damos a Dios para la iglesia, porque la que necesita el dinero no es Dios, esto es obvio, es una obviedad, no se lo tengo que decir, no es que usted da su ofrenda y de repente viene un ángel del cielo y absorbe todo el dinero y llena el banco de... Eso no funciona así. ¿Me va entendiendo? O sea,
nosotros sabemos que cuando presentamos nuestras ofrendas, que se las damos de corazón a Dios, ¿sí? Sabemos que es para que la iglesia, ¿sí? Lo pueda utilizar para todo lo que se utiliza la ofrenda que nosotros traemos, para la ayuda al necesitado, para el sostén de la iglesia, para pagar la luz, el gas, para pagar todo lo que se necesita y para poder sostener todo el trabajo que se hace, porque nada es gratis, como todos sabemos en esta tierra. Amén. O sea, la gran diferencia, ¿sí? ¿Es necesario dar limosna? Por supuesto que sí. ¿Es necesario ayudar? Por supuesto que sí. Pero también es Santi, necesario aprender a que la ah, ofrenda es completamente ya está en diferente, camino. ¿sí? Ahí alguien destaca. ¿Quién está? Muy bien. Alguien que mutea ahí que se escucha muy bien. La ofrenda es completamente diferente a la limosna. Y le explico esto. Mire, en una ocasión Jesús Salí. deja bien en claro lo que es ofrenda y lo que es limosna, para que nosotros no lo podamos, no lo confundamos. En una ocasión dice la Biblia que Jesús estaba en el hogar de una persona y vino una mujer con un perfume caro y dice la Biblia que ella lo rompió y no cesó de lavarle los pies a Jesús. Entonces Judas, que estaba ahí, dijo, ¿por qué esta mujer hizo eso? Hubiéramos vendido ese perfume y se lo hubiéramos dado a los pobres. Eso es lo que dijo Judas. Jesús agarra y dice, no, ustedes no entendieron lo que esta mujer está haciendo. Desde que vine ninguno se atrevió a lavarme los pies, pero desde que yo llegué, esta mujer no para de alabarme, de darme gloria y de entregar y derramar todo lo que tiene a mí como una ofrenda. ¿Sí? Y el Jesús aclara y dice lo siguiente, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, dando a entender que una cosa era la ayuda que nosotros le damos a los pobres, la ayuda que nosotros le damos al necesitado, la ayuda que nosotros le damos a alguien, y otra cosa muy distinta es lo que nosotros le damos a Dios. ¿Van entendiendo? O sea, una cosa es lo que yo hago con mi limosna, ayudando al que más necesita, ayudando a la persona que tiene una necesidad, ayudando a alguien, ¿sí? Porque no necesariamente necesitamos ayudar a alguien que tenga una necesidad, ¿sí? Con el simple hecho de ayudarla, por más que no tenga una necesidad, eso también demuestra nuestro corazón de dar. ¿Me va siguiendo? Porque hay gente que por ahí espera que alguien se muera de hambre para llevarle un plato de comida. Y no necesariamente vos tenés que esperar que alguien se muera de hambre para darle un plato de comida. ¿Sí? Lo podés hacer sin especular o esperar que eso suceda. Por eso nosotros tenemos que entender que eso, el bien y la misericordia, dice la Biblia, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces hay algo que nosotros no podemos perder, la misericordia y el bien. Y como decía yo la clase pasada, no se trata de lástima, porque como dijo alguien, lástima a nadie, o sea, lástima no se le tiene a nadie, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos movidos por misericordia. Cuando usted, qué sé yo, lo para, vamos a dar este ejemplo, va en su auto y lo para alguien en el semáforo y le pide una limosna, le pide un dinero. Usted se lo da no por lástima, usted se lo da por misericordia, porque es movido a misericordia. ¿Me va siguiendo? Esa es la diferencia que nosotros hacemos, ¿sí? Con las personas que no conocen a Dios. El que conoce a Dios no es movido por lástima. El que conoce a Dios es movido por misericordia. ¿Me va entendiendo? Porque nosotros entendemos que vos no le podés tener lástima a las personas, sin misericordia, de la misma manera que Dios nos tuvo misericordia a nosotros. ¿Me va entendiendo? Entonces, la diferencia que hay entre nosotros que conocemos a Dios y el que no conoce a Dios es que a nosotros nos mueve la misericordia. A otras personas lo mueve la lástima, a otras personas lo mueven las emociones, pero nosotros somos movidos por misericordia, porque hay cosas que nosotros no podemos perder como hijos de Dios, que son el bien y la misericordia. Eso dijo Jesús, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Por eso, de la misma manera, hemos aprendido, y voy a redundar en esto, porque necesitamos que quede claro que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque hemos decidido por decisión propia hacerlo. Nadie está obligado a hacer nada, ¿sí? Y voy a decirlo hasta el último día de mi vida. En este camino, nada es obligatorio, pero todo es nuestra obligación.
¿Me va siguiendo? O sea, acá no hay nada obligatorio, pero todo es nuestra obligación. Nosotros tenemos una obligación como hijos de Dios, desde el ayudar al que más necesita, desde ayudar a aquellos que necesitan que extendamos una mano, desde proveer y ayudar con más amor todavía a aquellos que necesitan, de la misma manera que poder sembrar, dar, diezmar, ofrendar, ¿sí? Para que el reino pueda extenderse. Amén. Así que tiene que quedar bien en claro el concepto de la diferencia que hay entre limosna y ofrenda. Dijimos que la limosna es algo que somos dados, que damos porque fuimos movidos a hacerlo, por sentimiento, porque por misericordia hemos movido a hacerlo y lo hacemos. Pero la ofrenda es algo que yo doy, ¿sí? Porque lo preparé, lo presento. La ofrenda se presenta y la presenta delante de quién? Del pastor, no, delante de Dios. O sea, nosotros presentamos la ofrenda delante de Dios, porque creemos en eso, pero esa ofrenda tiene que estar preparada. Y como hablábamos en la clase pasada, ¿sí? La ofrenda yo la tengo que preparar en mi casa. No puedo, cuando yo quiero dar una ofrenda, no puedo esperar a que el pastor diga, bueno, vamos a orar por la ofrenda. Entonces uno empieza a decir, Señor, Ave María, dame puntería, y empieza a buscar ahí en su billetera, ¿qué voy a dar? ¿Doy 100, doy 1000, doy 200? ¿No? Y dice, bueno, que sea lo que Dios quiere y saca y pone la ofrenda. Eso no funciona así. Eso no es una ofrenda. Por años hemos estado equivocados presentando una ofrenda de una manera errada. Por eso no tenemos beneficios de las ofrendas que nosotros damos. ¿Me va entendiendo? Porque si nosotros lo hacemos de la manera correcta, esa ofrenda es multiplicada, es bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo tengo que prepararla. ¿Cómo hago? Vuelvo a lo mismo. No se trata de cantidad, se trata de calidad. O sea, no se trata de lo mucho que yo puedo dar, se trata de lo que yo decidí dar. Porque esto es otra cosa. Cada uno, dice la Biblia, de como propuso en su corazón. Lo que usted propuso en su corazón es lo que está correcto. ¿Me va siguiendo? O sea, si usted salió estuvo en su casa, agarró un billete de 100 pesos, le oró ese billete, Señor, este es la ofrenda que hoy voy a presentarte económica, porque te voy a presentar mi ofrenda de alabanza, te voy a presentar mi ofrenda de presencia, estando ahí en tu casa, adorándote, dándote gloria, te voy a presentar una ofrenda de oración, pero también te voy a presentar esta ofrenda económica. Señor, yo bendigo esta ofrenda y te vas a la reunión. Y cuando vas a la reunión, en el momento que indistintamente, porque hay algunos que oran por la ofrenda, otros que, qué sé yo, que no oran, que está abierto el ofrendero para que ofrenden, indistintamente de la forma en que se practique dar la ofrenda en cualquiera de nuestras reuniones, indistintamente a eso, lo que yo hago es ya traje mi ofrenda y lo presento delante de Dios preparada. Y vuelvo a lo mismo, no porque le haya dado poquito o mucho, esto se trata de lo que yo propuse en mi corazón. Y lo que yo propuse en mi corazón estará bien, ¿sí? Si yo creo que es así. Porque acá hay un error que hemos cometido. Nosotros pensamos que le estamos dando a Dios lo que Dios nos pide. Y en realidad nunca vamos a poder darle a Dios lo que Dios nos pide porque Dios nos pide todo. Y nadie está capacitado a darle todo. Nadie tiene la capacidad de darle todo al Señor. Por más que lo cantemos, suena muy lindo, yo te entrego todo, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor, y adoramos al Señor. Pero la realidad es que no le damos ni el 1% de lo que Dios nos pide, porque Dios nos pide todo. Ahora entendiendo eso, yo no le doy a Dios lo que Dios me está pidiendo, le estoy dando a Dios lo que yo quiero darle. ¿Me va siguiendo? Pero lo que yo quiero darle, lo tengo que hacer de una manera correcta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Acuérdese de esto. Todo lo que están ahora en el vivo y todo lo que nos van a ver después por YouTube, ¿sí? En el canal, tienen que aprender esto. ¿Cuál es la manera correcta de presentar mi ofrenda? Yo estoy en mi casa, preparado para irme a la reunión, tengo que preparar mi ofrenda, no sé si vamos a suponer, agarro 100 pesos y le enseño eso a mis hijos. ¿Me va siguiendo? Le enseño a mis hijos, le enseño a las personas que están a mi alrededor, entonces voy a agarrar 100 pesos o 50 pesos, póngale. Yo propuse en mi corazón darle 50 pesos al Señor, pero también le doy a mi hijo para que él aprenda, a mi hijo chiquito, a mi hijo grande,
a los que estén en mi casa y le digo, bueno, esta es la ofrenda que hoy vamos a presentar al Señor. Oramos nuestra casa por esa ofrenda. Señor, bendecimos esta ofrenda que te vamos a entregar, la que propusimos en nuestro corazón, esta ofrenda preparada, y lo vamos a entregar de la misma manera que entregamos nuestra ofrenda de adoración, de la misma manera que entregamos nuestra ofrenda de oración, de la misma manera que presentamos nuestra ofrenda de sacrificio vivo, ¿sí? De presentar, de hacerlo presencial, porque eso son ofrendas también. O sea, para que usted lo entienda, usted va a la iglesia, la mejor ofrenda que usted le entrega al Señor es su propia vida. ¿Cómo le entrego yo esa ofrenda? ¿Sí? Cuando yo voy a la reunión, toda mi vida estoy ahí, adorando al Señor, entregando mi ofrenda de adoración. Por eso usted no puede estar en la iglesia así, esperando mientras que el otro cante. No, usted tiene que adorar al Señor, porque es su ofrenda de adoración. ¿Me va entendiendo? O sea, usted está en la reunión, no puede estar así, bueno, ¿cuándo termina este de cantar si lo escucho al pastor que predica? No, no. Nosotros vamos a entregarle nuestra ofrenda de oración, de adoración. Estamos orando, no podemos estar con los ojos abiertos, ¿no? Estamos entregando nuestra ofrenda de oración al Señor. ¿Me va entendiendo lo importante que es una reunión? Entonces yo voy, decidí, determiné entregarle al Señor mi ofrenda de oración, mi ofrenda de adoración, mi ofrenda económica, que ya la traje preparada. No estoy esperando que me motiven, ¿sí? O que me toque el Espíritu Santo para poder adorar, que me toque el Espíritu Santo para poder orar. No, yo ya vengo preparado para hacerlo. Anote esto, yo ya vengo preparado para hacerlo. Usted cuando llega a la reunión, usted ya tiene que estar preparado para entregar su ofrenda. Preparado para adorar, preparado para cantar, preparado para orar, preparado para hablar, preparado para agradecer, preparado para dar. ¿Me va entendiendo? O sea, esa es la manera correcta, que por muchos años lo hemos hecho de manera incorrecta. Entonces nunca íbamos a poder abrir la puerta para que la bendición de Dios nos pueda alcanzar. Hemos conformado con las pequeñas gotas, con lo pequeño, con lo poquito, que Dios se mueva de vez en cuando, y bueno, que Dios me bendiga, y bueno, si Dios me toca, y bueno, si el pastor me ora, y bueno, si el pastor me profetiza, ¿me va siguiendo? Pero ya no podemos vivir más de esa manera. Tenemos que empezar a entender que Dios es el que tiene todo para entregarnos, pero para recibir todo lo que Dios tiene, yo me tengo que acercar a Él de la manera correcta. Por eso la Biblia dice que Él se va a acercar a nosotros. ¿Sí? Dice la Biblia que Él se va a acercar a nosotros, pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos acerquemos a Él. Porque dice, acércate pues confiadamente, acércate a Él y Él se acercará. No es que nosotros estamos esperando y bueno, no, si vos no te acercás, no se va a acercar. Porque el principio bíblico es para que Él se acerque a mí, yo me tengo que acercar a Él. ¿Me va siguiendo? Y esto usted lo pone en todo el contexto de la palabra. ¿Para qué? Para que pueda tener un buen funcionamiento, correcto. Entonces ya sabe que la ofrenda la hemos estado dando mal. Hemos estado llevando limosna, ¿sí? Le hemos estado entregando limosna a Dios, que justamente es el que no necesita ni acepta limosna. ¿Me va entendiendo? Entonces, yo quiero resultados en lo que yo hago, tengo que aprender a ofrendar de una manera correcta. Y vamos a adentrarnos a esto. Hemos visto limosna, vimos un poco de lo que es ofrenda, aprendimos que también en la clase pasada de que hay varias maneras bíblicas en las que en el Antiguo Testamento se practicaban las ofrendas, pero no nos vamos a adentrar a eso. Simplemente yo quiero detenerme en dos cosas, ¿sí? Número uno, ¿sí? Tengo que entender que la ofrenda es preparada. Ponga ahí, anote, tengo que preparar mi ofrenda. Número uno, la ofrenda se prepara. Y acá vamos a ver esta gran diferencia entre la primera ofrenda, ¿sí? O primicia también, si se quiere decir, entregada a Dios en la Biblia, que es la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Capítulo 4, versículo 1 del libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 del libro de Génesis,
dice lo siguiente: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Rápido quiero que veamos esto. Un conflicto creo que tiene que ver con esto que hemos estado tratando de ver a lo largo de estas clases, un conflicto desde el inicio en la creación, ¿sí? O sea, Caín y Abel, ¿sí? Que fueron los primeros hijos de Adán y Eva después de ser expulsados del Edén. Dice que pasó el tiempo y ellos presentaron una ofrenda. Y dice la Biblia que Caín trajo una ofrenda. En ningún momento la Biblia dice, viste que nosotros exageramos y en la escuela dominical exageraban contándonos la historia de Caín y decía que Caín le trajo una batata podrida, una papa en mal estado. No, como que Caín trajo una ofrenda, sino más de lo peor, y que Abel trajo de lo mejor. En realidad Caín trajo una ofrenda que no tenía que ver ni con que era poco, ni con que era mucho, ni con que estaba podrida, ni con que no estaba podrida, porque entendemos, y esto es lo que venimos viendo, que nunca se trató de la cantidad, sino que siempre se trató de la calidad, con que nosotros presentamos nuestra ofrenda. Y nosotros vemos que Caín presenta una ofrenda, nadie le obligó a dar la ofrenda, porque eso es lo que tenemos que ver. Dios no obligó a que presente la ofrenda, ellos decidieron, porque la ofrenda, como todo lo que hacemos, se hace por voluntad propia. Ellos determinaron presentar una ofrenda. El problema es que Caín presentó una ofrenda, es como que lo hizo, ¿sí? Trajo una ofrenda, ¿sí? Y no es que esa ofrenda que Caín la trajo porque no, presentó una ofrenda. Pero la Biblia dice que Abel presentó lo primero y lo mejor. Y ahí hay una gran diferencia que vamos a ver más adelante con respecto de la ofrenda y las primicias. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer este ejemplo rápido para que entendamos acerca de la forma correcta de poder presentar la ofrenda. La Biblia dice que Caín presentó una ofrenda, pero Abel presentó de lo mejor. Y cuando él trajo lo mejor, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. O sea, en ningún momento la Biblia dice que Dios no le gustó, que esto no. El asunto tenía que ver con lo que trae agrado al corazón de Dios. No tiene que ver con si le gustó o no le gustó. Lo que tiene que ver es lo que produce en el corazón de Dios, lo que nosotros damos. Cuando nosotros lo hacemos de maneras incorrectas, no genera nada, es algo más. Y como yo decía, Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Entonces, el asunto es que lo que nosotros presentemos, aunque sea poquito, pueda presentarse de una manera correcta. Como lo hizo Abel. Abel presentó lo mejor. Él dijo, si yo le voy a dar a Dios, le voy a dar lo mejor. ¿Me va entendiendo? Él fue y trajo lo mejor, lo primero, lo mejor, y eso agradó al corazón de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que una ofrenda tiene que estar preparada. ¿Para qué? Para que Dios la pueda recibir. Porque al fin y al cabo nosotros le estamos entregando a Dios, ¿sí? Algo que queremos que Él reciba. Y para que Él lo reciba, lo tenemos que hacer de la manera correcta. ¿Alguien dice gloria a Dios ahí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo tengo que entender que mi ofrenda tiene que estar preparada. A partir de hoy, que su entendimiento es abierto, nunca más usted puede presentar una ofrenda así nomás. Va, si quiere que su ofrenda no tenga resultado, hágalo así. Pero si usted quiere tener resultado en sus ofrendas, entonces usted tiene que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál es esa manera correcta? Presentarlo de una manera preparada. O sea que usted, como le dije recién, a ver,
Yo le hice un ejemplo de oración, porque después van a andar repitiendo toda la oración que yo le hice. No, usted tiene que agarrar y preparar su ofrenda, ¿sí? En su casa, orarle, agradeciéndole a Dios y hacerlo con alegría, ¿sí? Es saber, no con peso, no que usted vaya y diga, che, ¿y será que es mucho? No, ¿y será que es poco? No, es algo que usted tiene que preparar con alegría. Lo que usted proponga en su corazón para Dios va a estar bien, para Dios va a estar bien, porque Él sabe, ¿sí? Que le estás dando algo que lo estás sintiendo en tu corazón, no que te cuesta, no que te pesa, sino que lo estás haciendo de una manera correcta. Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo lo primero y lo mejor. Ya le dije, después vamos a ver. Caín la trajo nada más, dice que él trajo la ofrenda. Por eso, pero Abel la preparó. O sea, ahí ven la diferencia. O sea, Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo lo primero. Caín, ¿sí? Trajo nada más la ofrenda, la trajo, pero Abel la preparó. Ahí hay diferencia. Tu ofrenda demuestra tu carácter. Tú eres lo que das. ¿Me va siguiendo? O sea, mi ofrenda demuestra mi carácter, demuestra lo que soy, demuestra lo que siento. Mi ofrenda no es algo que yo doy así nomás, es algo que Dios está mirando. Y doy este ejemplo que ya lo di el otro día, pero bueno, la Biblia dice que Jesús estaba con los discípulos mirando en el arca de las ofrendas cómo traían las ofrendas, porque Dios mira nuestra manera de presentar la ofrenda. Jesús estaba prestando atención a cómo daban la ofrenda. Y de repente vino una viuda pobre y Jesús le dijo a sus discípulos, miren, de cierto le digo que esta mujer que dio 2 moneditas, dio más que todo lo demás. Los discípulos dijeron, no puede ser, si todos los demás dieron un montón y esta dio apenas 2 moneditas. Y Jesús le dijo, claro, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero esta dio lo último que tenía. Dio todo lo que poseía. O sea, que Dios está mirando, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, no se trata de la cantidad, se trata de la calidad con que lo hago. Y si yo quiero que mi ofrenda sea bendecida, tengo que hacerlo y ofrecerla de la mejor manera. ¿Y cómo lo ofrezco de la mejor manera? Número uno, preparándola. Y número dos, libre de culpa. ¿Qué significa libre de culpa? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Número uno, su ofrenda tiene que estar preparada. Número dos, libre de culpa. Y escuche esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, escuche esto. Mi ofrenda para que sea beneficiosa y productiva tiene que estar preparada y libre de culpa. ¿Qué significa? Que yo no puedo dar mi ofrenda de cualquier manera. ¿Me va entendiendo? Mire qué importante que es la ofrenda, que la Biblia dice que si vos sentís que hay alguien que tiene algo contra vos, vos tenés alguien contra alguien, que vayas y presente, pida disculpa, te pongas a cuenta y después presente tu ofrenda. O sea, miren lo importante que es la ofrenda, que nosotros la tenemos que preparar y tenemos que estar libres de culpa con esa ofrenda, que lo tenemos que hacer desde el corazón, porque la ofrenda no es dar lo que sobra. ¿Me va entendiendo? O sea, ofrendar es tan importante para Dios que Dios no acepta una ofrenda de un corazón culpable, de un corazón con culpa de alguien que fue y dijo, bueno, vine peleado como un ejemplo, me peleé con mi esposa hoy, pero bueno, estamos en el culto, cantamos, adoramos, porque cuando habla de ofrenda, hablamos de todo el contexto, ¿me va entendiendo? O sea, si usted viene de su casa peleado con su esposo, con su esposa, entra al auditorio donde usted va a adorar al Señor y de repente empieza a adorar al Señor con un corazón enojado, está enojado porque se peleó, porque no le dijo esto, porque discutieron, no, usted tiene que ponerse para qué, para que esa ofrenda sea recibida, para que lo que vos hagas sea recibido por Dios y que Dios pueda bendecir
eso que vos le estás dando, llámese adoración, ofrenda de oración, llámese ofrenda económica, lo que sea, para que sea bendecido tiene que estar preparada y libre de culpa. ¿Me va siguiendo? O sea, tengo que estar limpio, mi corazón limpio. Tan sencillo como eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que por ahí Jesús da el ejemplo de ir a pedir perdón a alguien con que alguien está mal, ¿sí? Pero la mayoría de las veces nuestro perdón es hacia Dios, porque sabemos que hemos cometido falta durante el día y que el único que puede restaurarnos o sanar esa falta o librarnos de esa falta o perdonar esa falta es Dios. Entonces nosotros por eso tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracia, agradeciéndole a Dios, porque la acción de gracias se produce después de que nosotros entendimos de que somos perdonados. Entonces yo vengo a la casa de Dios sabiendo que pequé, que hice alguna macana en el día, pero como me arrepentí, le doy gracias a Dios porque soy perdonado. Y cuando ingreso a adorar al Señor en el auditorio, es ahí donde yo estoy libre, porque Él me perdonó. Pero si hay algo, eso es lo que Dios hace y que nosotros no podemos hacer. Pero si hay algo que tengo, que puedo hacer yo, lo tengo que hacer yo, como pedir perdón. Si usted, viste que hay un dicho que dice, nunca te vayas a dormir peleado con tu esposa, ¿no? Eso es un principio que nosotros tenemos que respetar. Nunca te vayas a dormir peleado con tu esposa, reconciliate y después sí dormí en paz y tranquilo. Por si tu esposa reacciona y te asesina la noche, ¿no? ¿No? Pero, o sea, así de la misma manera que nunca te vayas a dormir peleado con tu esposa, nunca vayas a congregarte peleado con tu esposa, ¿sí? No te estoy diciendo, bueno, porque hay algo que dice, bueno, el pastor dijo y no voy al culto porque me peleé. No, 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 no. O sea, no, el asunto es pedirle perdón a Torrante. O viceversa, ¿no? Porque la mujer dice, sí, es verdad, apóstol, no, no. Ustedes también tienen que pedir perdón. ¿Eh? Así que cuando vayas a la iglesia o cuando vayas a la reunión, tenés que estar a cuenta, te pido perdón, estuve mal, perdóname. ¿Sí? Y ahí, porque vamos a la presencia de Dios, ¿me va siguiendo? O sea, ¿usted a qué va a la reunión? ¿A encontrarse con el pastor, con el apóstol? No, nos vamos a encontrar con quién, con Dios. Y si vos te vas a encontrar con Dios, Dios que conoce tu corazón y te ve que venís enojado ahí, hablando en lengua extraña, o sea, Dios te está esperando para que poder bendecirte. Pero ¿cómo va a bendecirte si vos venís a presentarte de una manera incorrecta? Libre de culpa. A Dios no le podemos dar lo que nos sobra, a Dios le tenemos que dar con calidad, porque de eso se trata el dar. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, San Marcos capítulo 12, verso 41, esto es lo que habíamos hablado recién, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, perdón, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y vamos acá, o sea, es importante la ofrenda. Por eso nosotros entendemos que la ofrenda no se pide, ¿sí? Nosotros no pedimos la ofrenda se presenta, ¿viste? Por eso vamos a pedir la ofrenda, no pedimos ofrenda. Eso es lo que está mal. Nosotros entendemos como hijos de Dios que tenemos que presentar nuestras ofrendas. Entonces la tenemos que presentar porque ya viene preparada. Por eso usted, que ahora está profundizando en la palabra de Dios, ya no tiene opción. Usted no puede ir mal a la iglesia sin prepararse. Y vuelvo a lo mismo. A ver, cuando nosotros vamos a la reunión, hay cosas que tenemos que siempre estar preparados. Tenemos que estar preparados para adorarle, tenemos que estar preparados para recibir la palabra, tenemos que estar preparados para orar y tenemos que estar preparados para ofrendar. O sea, usted no puede presentarse delante de Dios con las manos vacías. Y vuelvo a decirle lo mismo, una moneda de 2 pesos, una moneda de 1 peso, un billete de 10 pesos,
lo que sea. O sea, el asunto es presentarnos delante de Dios de la manera correcta. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Por supuesto que después nosotros recibimos conforme, ¿sí? A lo que propusimos en nuestro corazón. Por eso Pablo aclara y dice, ustedes saben que el que siembra escasamente recibe, y el que siembra generosamente, generosamente recibe, pero eso más adelante vamos a hablar acerca de la generosidad. Pero yo quiero que quede bien claro el concepto de limosna y ofrenda, que aunque son parecidas, no son iguales, son totalmente opuestas. Una cosa es dar una limosna y otra cosa es presentar una ofrenda. Las limosnas se dan, pero las ofrendas se presentan. ¿Me va entendiendo? Si usted lo tiene que definir de alguna manera a ofrenda y limosna, usted tiene que saber que la limosna se da, pero la ofrenda se presenta. Hay una gran diferencia entre eso. Entonces nosotros tenemos que hacerlo con sabiduría y con entendimiento para que pueda funcionar de una manera correcta lo que nosotros damos. ¿Quiénes son los que administran la ofrenda? Porque ahí hay un concepto que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿quiénes son los que administran la ofrenda? Y nosotros sabemos que nosotros presentamos nuestras ofrendas a Dios, pero para el uso de la iglesia. O sea, la iglesia es la que administra las ofrendas que nosotros presentamos. ¿De qué manera la administra? La administra llevando adelante la obra, la administra pagando lo que se tiene que pagar para que adelante, porque, como decía yo el otro día, no es todo que, porque yo no puedo ir al de la luz y decirle, bueno, yo soy pastor o apóstol de la iglesia Centro de Adoración y vino, no sé, 20.000 pesos de luz y le digo, bueno, yo creo en Dios, que Dios se lo pague. Un corte de luz. Vamos a decir, bueno, que Dios te ilumine, me van a decir. ¿Cierto? No sé, nosotros tenemos que saber que detrás de todo hay un montón de gastos y de cosas que llevamos adelante con las ofrendas que se presentan para el uso exclusivo de todo el funcionamiento de la iglesia. Pero lo voy a leer acá. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 16, dice así. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibo la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y esto es lo que tenemos que entender. O sea, nosotros tenemos que saber que nosotros presentamos nuestra ofrenda a Dios, pero la administra la iglesia o los ministros competentes de la iglesia, entendiendo, como dice la escritura, que van a tener la capacidad de hacerlo honradamente. Por supuesto, hay personas que son deshonradas, claro que sí. Hay personas que buscan su propio provecho, claro que sí, pero no solamente en el Evangelio, en el catolicismo, en la vida, no sea, en la vida es así. Pero nosotros tenemos que, como dice la Biblia, tener limpia conciencia y entender que más allá de todo, Dios ve todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que ser transparentes. Me va siguiendo en todo lo que hacemos. Por eso la gente tiene que ver, porque vamos a suponer que usted vamos a suponer que usted congrega con nosotros, centro de adoración, y de repente usted va y hace un año que no vio que no se pinta, que la silla tanto rota, que lo más truchito que podemos comprar lo compramos, y usted pasó un año, pasó 2 años, pasó 3 años y siempre lo mismo,
Y usted ahí va a decir, pero ¿cómo? ¿Y lo que nosotros damos, en qué lo utilizamos? ¿Cierto? O sea, o vienen y pegan el corte de luz y dice, ¿qué pasó? El apóstol no pagó la luz. ¿Va siguiendo? O sea, ser honesto en todo lo que tiene que ver con la administración del dinero de los santos. Por eso nosotros tenemos que ser transparentes y decir, hay personas que no, que dicen, no, no podemos decir lo que gastamos, lo que entra. Nosotros sí, nosotros no tenemos problemas, siempre es más. Digo, no puede haber iglesia más transparente que Centro de Adoración, porque cuando hace el resumen mensual de lo que entra, siempre se gasta más de lo que entra. O sea, que si vos tenés un lugar a donde te entren 50 y gastas 100, entonces vos decís, no, acá no se robaron nada. ¿Me va siguiendo? Pero siempre tenemos que ser transparentes y responsables con lo que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también es una responsabilidad nuestra. Y también si hay alguien que hace las cosas deshonestamente, que lo hace desde el lado de la deshonestidad o para un beneficio propio, usted no se preocupe porque Dios mismo tomará cuenta de eso. ¿Me va entendiendo? El problema es que muchas personas piensan que el Evangelio es una empresa y el Evangelio no es una empresa. El Evangelio es poder de Dios que trae transformación. O sea, el reino no funciona como una empresa. Y después vamos a ver por qué. Porque en este reino, ¿sí? En este reino no es que acá, este es un reino de fe y para fe. Todo funciona con fe. No es estructural. No es que, bueno, hay que hacer esto. Por supuesto hay que tener un orden. Por supuesto hay que tener un fundamento y una base sólida en la que nosotros, una estructura para que las cosas funcionen bien, para crecer. Pero también tenemos que entender que esto no es una empresa. ¿Me va entendiendo? Y que no es verdad eso de que si el apóstol es rico, todos nosotros vamos a ser ricos. Eso no funciona así. ¿Me va entendiendo? O sea, tenemos que entender cómo funcionan las cosas del reino y entender cómo son las cosas del reino, para que después no haya nada en nuestro corazón. ¿Que va a haber mal pensado? Siempre. Que hay gente que, por supuesto que sí, como yo le dije el otro día, no se sorprenda cuando Dios me bendiga con mis 0 kilómetros, le avisé, y el que avisa no traiciona. Pero no es que, a ver, no, el otro día leía como que alguien se burlaba diciendo, lleva el diezmo porque el pastor necesita pagar la cuota de la camioneta que Dios le regaló, ¿no? Y eso, eso no funciona así. ¿Hay personas que son tránsfugas? Por supuesto que sí. ¿Hay personas que son deshonestas? Por supuesto que sí. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que ser transparentes y lo más honestos posible, porque tenemos que entender algo, que esto que nosotros tenemos la responsabilidad de administrar no es solo dinero, es dinero de los santos, dinero de la iglesia, dinero de Dios, que un día Dios mismo va a juzgar lo que nosotros hemos hecho. Amén. Quiero, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, hágalo ahora, ¿sí? Ahí Gaby me dijo, apóstol, lo vi 10 horas después, ¿no? A ver, no sé. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, que quiera saber algo de respecto de lo que estamos hablando acerca de la ofrenda y de la limosna, lo puede hacer, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver qué dice. ¿Cómo es la ofrenda a los ministros? Muy bien. La ofrenda a los ministros tiene que ver con algo que la iglesia determina hacer. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Nosotros, cada vez que viene alguien a predicar o cada vez que invitamos a alguien, nosotros tomamos una ofrenda y preparamos una ofrenda para poder bendecir a ese ministro, sí, pero no solamente lo hacemos con lo de afuera, también nosotros durante todo el año pasado hemos hecho lo siguiente: cada vez que alguien predicaba de los miembros de nuestra comunidad o de los miembros de nuestra congregación, ¿sí? Al finalizar orábamos y le dábamos una ofrenda de honra, una ofrenda de amor, ¿sí? A cada uno de ellos. Esto que la Biblia dice, la ofrenda para los ministros, tiene que ver con eso. Nosotros le llamamos siembra,
¿sí? Es una siembra o una semilla que le damos, pero está bien poder hacerlo, poder darlo. Por supuesto, como todo lo lo hacemos por voluntad propia, lo hacemos de corazón, lo hacemos porque deseamos hacerlo y elegimos la persona a quien darlo. Eh, Así que si alguien también, por ejemplo, un ejemplo, si alguien de lo que estuvimos en la reunión, viene alguien y nosotros sentimos de poder bendecirlo, perdón, Leandro, ¿me pasa el cargador? Que se me está quedando sin batería la computadora. Si nosotros estamos en una reunión, ¿no? Y de repente se me va a apagar. Eh, Estamos en una reunión y de repente sentimos que esa palabra o algo pasó y queremos bendecir a ese ministro personalmente, más allá de lo que la iglesia pueda darle, también lo podemos hacer. Muy bien. Quiero ofrendar, Erwin, dice. Bienvenido, Erwin, por supuesto. Alguien que, Gracias. Otra pregunta más. Erwin, decime si está respondida o necesitas más profundidad en la respuesta. Decime. Está, ahí está. Sí, está bien, dice. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Igual, más adelante también vamos a profundizar un poco en esto cuando hablemos acerca de la siembra. Sí. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta con respecto? Ahí Silvia levantó su mano. Muy bien. Sí, sí. Están escribiendo. Pueden escribir ahí, yo los leo. Tomamos este minuto para poder contestar. Listo. Sí, está bien. El otro día me pasó que estaba predicando y en medio de la prédica una persona se acercó y dejó en el púlpito una ofrenda. Está bien, sí, está perfecto. Hay gente que, a ver, hay gente que lo practica esto, ¿no? Que está predicando. A mí me tocó ir un montón de veces, por supuesto, estaba predicando y venía gente y me traía una ofrenda y lo que sea. Mm, Y está bien, está perfecto, está perfecto. Se puede hacer, es bíblico, poder hacerlo también. La Biblia habla de eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tenga? Ah, este soy yo. Muy bien, ¿alguien que tenga una pregunta? ¿Estamos bien? Perfecto, ninguno tiene ninguna pregunta para hacer. Muy bien, quedó bien en claro el concepto de ofrendas, ¿sí? Cierro el concepto con esto. Darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Volvemos al principio. O sea, ¿qué es lo que a Dios le pertenece? La Biblia da el ejemplo y dice que los fariseos estaban tratando de encontrarlo a Jesús en algún error para poder acusarlo y de repente vinieron y le preguntaron, ¿está bien pagar los impuestos al César? Jesús le pide una moneda y le dice de quién es el rostro del que está en esta moneda. Ellos le dijeron del César. Entonces Jesús le dice, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Al César ya sabemos lo que es del César, pero ¿qué es de Dios? Y hemos entendido, llegado a la conclusión, que de Dios es todo. Todo le pertenece a Dios. O sea que lo que Dios a través de Jesús está diciendo es que le tenemos que dar a Dios todo, pero ninguno de nosotros estamos capacitados para darle a Dios la totalidad de todo. ¿Sí? Por eso hemos entendido que nosotros no le damos a Dios lo que Dios nos pide, sino que le damos a Dios lo que nosotros decidimos darle. ¿Ok? Y este reino es un reino tan increíble que en este reino yo siembro lo que quiero sembrar y cosecho lo que Dios quiere que coseche. Esto es para profundizar y ampliar, ¿sí? Pero en las próximas semanas voy a estar compartiendo y predicando acerca de ese texto, ¿sí? Después se van a enterar. Pero quiero que ustedes entiendan esto, este concepto primordial. Nunca vamos a llegar a darle a Dios la totalidad de lo que Él nos pide. Siempre nosotros tenemos que entender que le vamos a dar a Dios lo que nosotros decidamos entregarle. Voy a entrar, dicho esto, a la tercera forma
de dar que la iglesia adoptó de este tiempo que tiene, que es los diezmos. ¿Sí? Si hay algo que durante años hemos, ¿cómo decirlo? Hubo como una discusión generalizada o una manera de dar bíblica que ha sido destrozada por algunos, implementadas con violencias por otros, que ha sido destrozada o mejor dicho, una forma de dar bíblica que ha sido ¿cómo decirle? Que ha sido manipulada por un montón de personas, de gente, es el diezmo, ¿no? Es como que hablar del diezmo para algunos es una mala palabra, hablar del diezmo es como decir, no, eso no, porque no está bien, alguno está bien, porque eso es del antiguo pacto, porque eso no está en el Nuevo Testamento. A Jesús vos lo viste en algún momento pedir diezmo, Jesús no pedía diezmo y que esto, o sea, si hay una forma de dar que ha tenido más controversia a lo largo de la historia, es el diezmo, ¿cierto? Y número uno, nosotros tenemos que entender, así de la misma manera como la ofrenda fue implementada por Caín y Abel por primera vez, como fue implementada por Caín y Abel en lo natural, porque el primero en dar siempre es Dios, porque Dios nos dio lo mejor, Él nos dio lo mejor, pero cuando hablamos de dar, naturalmente, los primeros que implementaron la ofrenda, por lo menos en la Biblia, son Caín y Abel. Hemos visto, Dios nos lo mandó, ellos lo hicieron por voluntad propia. De la misma manera, en la Biblia, el diezmo fue implementado por primera vez por Abraham. Abraham toma una determinación de diezmarle a Melquisedec, que era la simbología de Jesús, ¿sí? En el Antiguo Testamento, de entregarle sus diezmos. La ley, a través de Moisés, toma esta forma de dar, que es el diezmo, y lo implementa como ley. Estoy resumiendo un montón de cosas que ahora vamos a ver, ¿no? La implementa como ley. Entonces queda establecida en todo el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés el diezmar como una manera de dar de todo el pueblo de Dios. Y queda establecido como una ordenanza sagrada, o sea, que todos tenían la obligación de dar su diezmo. ¿Cómo se diezmaba? Se diezmaba de un montón de formas que ahora vamos a ver, pero tenemos que entender que el diezmo no es algo que se implementó en el Antiguo Testamento ni que es de la ley, sino que es una forma de dar que el hombre implementó y que nosotros la hemos trasladado hacia estos tiempos también. Vamos a entender esto. El diezmo, del latín decimus o décimo, era una décima parte de algo que se pagaba como contribución a una organización religiosa o impuesto obligatorio al gobierno, que esto se fue implementando a lo largo de los años, pero comenzó como les explicaba recién. La Biblia o la respuesta de la Biblia, que da la Biblia acerca del diezmo, son varias. En la antigüedad, Dios le dijo a los israelitas que dieran el diezmo o décima parte de sus ingresos anuales para apoyar la adoración verdadera y les dijo, tienen que dar sin falta la décima parte o diezmo. En Deuteronomio capítulo 14, verso 22, de todo lo que tu semilla produzca en el campo año tras año. Esa era una manera de diezmar. Dar el diezmo era un mandato de la ley mosaica. Vuelvo a decir lo mismo, era un mandato, pero no un establecimiento, porque esto ya lo había establecido Abraham. No es que el diezmo le pertenece o tiene exclusividad con el Antiguo Testamento o con la ley. Dar el diezmo era un mandato de la ley mosaica, un código de leyes que Dios dio a la nación de Israel. Se estableció como algo que tenían que pagar. Como cristianos no estamos bajo la ley y por lo tanto no es ley obligatoria diezmar. Eso es algo que tenemos que hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Después lo vamos a ver. Diezmar es una medida mínima a la hora de dar. ¿Alguien se anima a leer Colosenses capítulo 2?
versículos 13 y 14, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Alguien se anima? ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 2. Y a vosotros, ¿Quién tiene, Gaby? estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra todos, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Colosenses capítulo 2. ¿Leímos? Sí, está bien. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Es en este texto donde se habla acerca de dejando de lado la ley, o sea, donde es anulada la ley. Los teólogos dicen que es acá donde se hace un marco de diferencia entre la ley y la gracia, ¿sí? Entonces, por eso hemos leído esta escritura, para entender que no es una obligación para nosotros, no es obligatorio, como decimos siempre, no es obligatorio que nosotros demos el diezmo, sino que es algo que nosotros decidimos darlo por voluntad propia, como todo lo que hacemos. No es obligatorio, pero todo es nuestra obligación. Entendamos esto, que diezmar es algo que la iglesia de este tiempo tiene que practicar de la misma manera que dar limosna y que dar ofrenda, de la misma manera es el diezmo, pero lo hemos entendido con mayor revelación. Entendemos que el diezmo no era algo que Dios nos pedía, sino que era una parte que nosotros determinamos dar. Por ejemplo, nosotros practicamos el diezmo de la siguiente manera. Nosotros tomamos el 10% de nuestra entrada mensual del trabajo, lo separamos y lo presentamos delante de Dios. De esa manera diezmamos. Es algo que nosotros determinamos darle. ¿Me va siguiendo? Es que hemos entendido y se nos reveló que le estamos entregando al Señor una parte de lo que nosotros ganamos como agradecimiento por el trabajo, por lo que tenemos, y se lo entregamos al Señor, porque entendemos que también es nuestra obligación como hombres, mujeres de Dios, como hijos, hijas de Dios, de darle al Señor, ¿sí?, algo de lo mucho que Él me da. Vuelvo a lo mismo, el diezmo no es todo lo que Dios nos pide, ¿sí? Es solamente una forma mínima de dar. Yo le estoy dando un mínimo, por eso el diezmo es un porcentaje que nosotros determinamos darle al Señor, pero no es la totalidad de lo que Él nos pide, porque vuelvo a decirle lo mismo, Él nos pide todo, pero en lugar de darle todo, nosotros decidimos qué es lo que le damos. Por eso hay algunos que le dan el 10%, otros le dan el 20%, otros le dan el 30%, otros le dan el 15%, otros le dan el 12%. Es lo que determinaron y se les reveló dar. ¿Me va siguiendo? Y vuelvo a lo mismo para que no entren en confusión. No es obligatorio, por supuesto que no es obligatorio, pero es nuestra obligación. O sea, nosotros tenemos que practicar y participar de estas 6 formas de dar que estamos aprendiendo a través de la escritura y en este fundamento de hacerlo. Escuche esto. En vez de eso, cada cristiano puede contribuir económicamente lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. El diezmo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona un montón de veces porque era una ley, ¿sí? Y que una vez tras vez se iba nombrando para que también el pueblo sepa de qué manera dar. En la mayoría de los casos se habla del diezmo después de que Israel recibiera su código de leyes, la ley mosaica, pero la Biblia también lo menciona un par de veces antes de ese periodo. Volvemos a lo mismo. El diezmo no es una medida que Dios estableció,
es una medida que el hombre determinó darle a Dios y que Dios aceptó y que Dios lo estableció. Dijo, bueno, ustedes decidieron tomar esta medida como algo que darme, yo la acepto. O sea, que Dios vuelva a lo mismo. Dios está preocupado en la cantidad, no. Él lo que está interesado es en la calidad de lo que nosotros le damos. ¿Me va siguiendo? O sea, yo tengo que entender que lo que yo le estoy dando a Dios es algo que yo decidí darle y que Él lo va a aceptar si yo lo doy de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Hacerlo de corazón, con alegría, por amor, no por obligación, no por necesidad, no porque es un trueque, no porque si no diezmo o por temor. Hay algunos que por temor diezmo dicen, no, porque si no el devorador me va a comer todo. Bueno, esas son consecuencias de eso, pero yo no tengo que diezmar o dar porque tengo temor de que algo me pase o que me vaya mal económicamente. Si yo lo hago desde ese lado, lo estoy haciendo mal, y si lo hago mal, como aprendimos, no va a venir una justa retribución. En la cartilla iban a tener un montón de formas, cómo se calculaba el diezmo en la antigüedad, quiénes eran los que daban el diezmo, de qué manera lo hacían, ¿sí? En los días de Jesús todavía se pagaba el diezmo, o sea, nosotros podemos verlo, se pagaba el diezmo, porque el diezmo no era algo que se daba, sino algo que se pagaba, ¿sí? Esto también tenemos que saber. No se traslada a esta época, porque hay algunos que tomaron del Antiguo Testamento esa práctica, entonces le infunden una carga a la iglesia diciendo el diezmo no se da, el diezmo se paga. No, el diezmo se pagaba, pero yo ahora todo lo que doy no lo hago pagando algo que tengo que pagar, no, lo hago desde el lado del entendimiento que Dios me ha entregado, que le tengo que dar al Señor, no solamente de mi adoración, no solamente de mi tiempo, no solamente de mi oración, sino de todo lo que poseo. Por eso hay diferentes formas de dar en la que yo ofrezco un porcentaje poco de lo que yo tengo para entregarlo para el Señor y su obra. ¿Me van entendiendo? O sea, eso tiene que quedar claro ese concepto, porque ahí es donde vienen los problemas. Cuando a uno se le ocurre decir, no, porque el diezmo no se da, el diezmo se paga. Yo vengo de la generación de que te perseguían, ¿sí? Te tenían anotado ahí y decían, no, este no diezmó este mes, ¿no? Te disciplinaban porque no diste el diezmo, porque no hiciste esto, ¿sí? Yo vengo de la época en donde los predicadores te decían, un día a un amigo mío se le ocurrió, vino un predicador de visita, y antes se usaban maletines, ¿sí? Los predicadores venían con sus maletines, con sus Biblias grandotas dentro de los maletines. Entonces a un amigo mío se le ocurrió decirle, ¿te puedo llevar el maletín? Al pastor, ¿le puedo llevar el maletín? Le dijo. Y el pastor lo miró y le dijo, ¿vos diez más? Y le dijo, ¿por qué? Y porque si le robó a Dios, me vas a robar a mí. Imagínense. Mi amigo quería tirar el maletín y salir corriendo de ahí, ¿no? Bueno, en esa visión, cuando nosotros escuchamos estas cosas, y vos, teniendo un poco de revelación y visión, podés entender que no es tan así, ¿no? O sea, entender que sí, claro, que yo no le tengo que robar a Dios porque hay una parte que le corresponde al Señor y que tiene, en realidad a Dios le corresponde todo, pero hay algo que yo determiné darle. Yo no puedo vivir la vida, bueno, Dios me da todo y yo no le doy nada, gloria a Dios, Dios no me pide nada, gloria a Dios, Dios no quiere, el otro día pusieron ahí uno que dice, yo le discuto a cualquiera que no hay que congregarse. O sea, discutir podemos discutir de todo, podemos discutir si diezmamos, no diezmamos, si nos congregamos, no nos congregamos, si te casás, no te casás, si va, no va. Discutir podemos discutir de cualquier cosa, pero el asunto no es discutir, el asunto es que se te revele la verdad y vos caminar en ella. ¿Me va entendiendo? Porque hay algunos que quieren hacer a la verdad, le quieren hacer decir a la verdad lo que ellos quieren y así no funciona. Y vuelvo a lo mismo, en el reino no se paga nada, nada, no tenemos que pagar nada, porque ya todo fue pagado, pero sí tenemos que entregarlo todo. ¿Me va entendiendo? O sea, en el reino no tenemos que pagar nada, pero sí tenemos que entregarlo todo, porque todo le pertenece a Él. ¿Me va siguiendo? Entonces hay conceptos que yo tengo que tener en claro y que por más que venga alguno a poner una duda, no, pero ¿dónde dice la Biblia?
¿Y qué? En la Biblia tampoco hay un montón de cosas que la Biblia no dice, pero yo sé que no la tengo que hacer. Sí, en la Biblia en ningún lado dice que no me tengo que no hay que drogarse. No dice la Biblia, no se droguen como algunos. No, claro que sí, pero yo sé que no tengo que hacerlo porque me hace mal. ¿Me va entendiendo? No, porque en la Biblia dice no robar. Imagínense si en la Biblia no llegaba a decir no robarás, imagínense, entonces unos ladrones terribles. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que entender cómo funcionan y que tienen que ver con convicciones y con conceptos que nosotros decidimos. Y vuelvo a lo mismo, ¿la Biblia tiene una medida? No. Por eso yo creo que es más profundo, porque uno dice, eso es del Antiguo Testamento. ¿Querés que nos metamos en el Nuevo Testamento? ¿Querés ingresar? Porque en el Antiguo Testamento sí, había una medida que tenías que pagar, que era el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que todos daban todo. La Biblia da un ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, que terrible. Habla acerca de Ananías y Zafira. Y escuche esto y por ahí ya vamos a ir terminando. Pero quiero dejarle este pensamiento. Habla acerca de Ananías y Zafira. ¿Cuál era el concepto, el paradigma que había sido cambiado? En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto había una medida que dar, pero en el Nuevo Pacto, en la gracia, ya no había tiempo de darle una medida, había que darle todo, porque había persecución, porque lo mínimo que le dabas a Dios era la vida, porque no era solamente tus posesiones, era todo, porque había gente que lo perdía todo, hasta su propia vida, hasta su familia. Entonces el paradigma ahora era entender que Dios nos pedía todo. Entonces llegaron a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Que dice la Biblia que tenían todas las cosas en común, que no había ningún necesitado entre ellos. Y dice la Biblia que habían llegado al acuerdo de traer todo, venderlo y ponerlo a los pies de los apóstoles para que ellos repartiesen con liberalidad. Ese era el concepto. Ahora, todos habían llegado a un acuerdo, vender lo que tenían y traer todo ese dinero y con ese dinero empezar a poder hacer que la gente pueda tener, darle al que menos tenía, repartían para que todos puedan tener un equilibrio también, no solamente en lo espiritual, sino en lo económico. Entonces el concepto era, ahora decidimos lo que tenemos, entregarlo. Entonces Ananías y Zafira se acercaron al apóstol y le dijeron, nosotros tenemos un terrenito que queremos vender. Lo vamos a vender y cuando lo vendamos vamos a traerlo acá porque queremos darlo, queremos ofrendarlo. Entendieron ellos que el concepto había cambiado, pero dice la Biblia que ellos fueron, vendieron el terreno y dice la Biblia que trajeron una parte de lo que habían vendido. Le hago la historia larga corta. La Biblia dice que ellos vinieron delante de Pedro y que cayeron muertos. ¿Sí? Primero uno, después el otro, los dos, mintiendo. Trajeron una parte, no la totalidad. ¿Sabe cuál era esa parte que trajeron? El 10%. Ellos vendieron la propiedad, separaron el 10% de lo que habían vendido y se lo entregaron al apóstol. ¿Sí? Y dice la Biblia que cayeron muertos porque estaban mintiendo, porque la idea era que iban a entregarlo todo. ¿Qué Dios deja que nosotros veamos eso? Y a veces uno toma eso para sacar provecho, pero la realidad es esta. ¿Saben por qué ellos dieron el 10% de lo que habían vendido y no la totalidad? Porque estaban acostumbrados a hacerlo. Porque durante toda su vida ellos caminaron en la ley y no se dieron cuenta que la ley había sido transformada, que ahora no alcanzaba con practicar lo de siempre, que ahora el paradigma había cambiado y que ahora había una nueva temporada y una nueva etapa en la que había, ¿era necesario que ellos le entreguen todo? Por supuesto que no. Ellos le dijeron, nosotros vamos a traerte de lo que vendamos. Nadie los obligó, pero porque le mintieron al Espíritu Santo, dice la Biblia que cayeron muertos. ¿Qué significa esto? ¿Que si usted no ofrenda, no diezma, se va a morir? No, por supuesto que no. ¿Que si usted no da? No, por supuesto que no. Esto tiene que ver con un ejemplo de entender que nunca nosotros le vamos a dar a Dios lo que Dios se merece, porque Dios siempre se va a merecer mucho más de lo que nosotros le podamos dar. Pero sí tenemos que saber algo, que eso poquito que yo le esté por dar sea genuino, sincero y de decirle, Señor, mira, yo te voy a dar esto. Yo sé que por ahí. Y vos te pensás que el Señor te va a decir, no, atorrante, te compraste una zapatilla de 100.000 pesos y no me diste a mí eso. Por supuesto que Dios no funciona así, pero nosotros tenemos que tener bien en claro el concepto.
que es de saber que donde nosotros tenemos nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y yo decía el otro día algo que quiero cerrar y culminar con esto, y después el jueves que viene vamos a seguir profundizando un poco más en esto del diezmo, pero quería cerrar con esto. Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces nos cuesta menos darle al César que darle a Dios, porque la gran parte de todo lo que nosotros tenemos, de nuestras posesiones, de todo lo que nosotros ganamos, de todo lo que nosotros hacemos, siempre lo termina agarrando el César. Siempre lo termina agarrando el César. Siempre, si sacamos una cuenta de lo que le damos a Dios mensualmente y lo que gastamos para nosotros mensualmente, por supuesto que va a ser superior a cualquier cosa. Entonces, no hay equidad, no hay equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos y somos egoístas aún en nuestro pensamiento. Somos egoístas porque pensamos en nosotros, en lo que queremos, en lo que deseamos, pero nunca terminamos pensando en aquello que Dios desea y lo que Dios quiere. ¿Qué significa esto? ¿Que estamos haciendo un reproche? No, simplemente estamos poniendo un fundamento sólido y haciéndote pensar para que entiendas por qué muchas veces no sos bendecido, por qué muchas veces te toca pasar situación económica. Yo conozco a gente de la que está conectada y otra que no, que muchas veces le tocó pasar por problemas económicos. Y nunca te preguntaste por qué, si Dios dice que Dios te va a bendecir. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez ganas más, gastas más y te alcanza menos? ¿Por qué? Porque la situación del país está mala, porque la economía no alcanza para nada. Si nosotros no dependemos de lo natural, dependemos de lo celestial. El problema que tenemos, ¿saben cuál es? El problema es que nuestro corazón y nuestra mente siempre piensa egoístamente en nosotros y Dios nunca fue el principal, nunca fue para nosotros el principal en todo. Siempre fue mi vida, mis hijos, mi casa, mi proyecto, y nos olvidamos de Él. Pero yo te puedo asegurar algo, que cuando lo primero que vos haces, porque vuelvo a decirte lo mismo, dar se trata de darle lo mejor a Dios. Y lo que más me sorprende de Abel es que Él le dio lo primero y lo mejor. Por eso, cuando usted va a dar, lo primero que tiene que hacer usted cuando cobre, cuando reciba su sueldo, lo primero tiene que apartarle a Dios lo que a usted le quiere dar. No voy a cometer mal el error de decirle lo que a Dios le corresponde, porque en realidad a Dios le correspondería todo. Pero como Dios no es malo y sabe que usted tiene que vivir y tiene que vivir bien, que tiene que comer y que tiene que comer bien, por supuesto que Dios no te va a pedir todo. Dios te dice, ¿qué es lo que me quieres dar? Pero que lo que me des sea de corazón, sea genuino. No me mientas, y Dios sabe todo. ¿Viste? Nunca se pregunta, no, no le voy a decir esto. Vio que yo no, los que congregan con nosotros, saben que usted no me vio a mí que yo oro por los diezmos, nada, siempre lo hace mi esposa o alguno de los pastores. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque un día dije, no, yo no quiero orar por algo que no sea genuino. O sea, si voy a orar, que eso que ore sea de un corazón genuino. ¿Sabe cuántas veces oré por diezmos que no eran diezmos? ¿Sabe cuántas veces oré por ofrendas que no eran ofrendas? Que gente que traía porque simplemente, y un día dije, Señor, voy a orar desde acá y a entender que hay algo glorioso que tú tienes por cada uno y nos tienes que enseñar. Y cierro con esto ahora sí. Nosotros tenemos que aprender que todo en este reino es por revelación. Y si querés ser bendecido en tu manera de dar, se te tiene que revelar para que lo hagas de la manera correcta. Así de la misma manera que tenés que presentar tu ofrenda, orar por tu ofrenda en tu casa, traerla preparada, de la misma manera. Cuando usted cobre, gane, lo que gane, sea lo que sea, usted lo primero que tiene que hacer es separarle a Dios lo que usted le quiere dar. El 10%, el 8%, el 5%, el 7%, el 20%, el 70%, lo que usted quiera. Pero lo importante es que lo que proponga en su corazón, usted lo haga de buena gana y de buena manera. Y yo le puedo asegurar algo, que Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir de una manera sobrenatural. Amén. Siempre recuerde esto, hacer las cosas de la manera correcta abren puertas para que la bendición de Dios se desate y para que tu vida sea bendecida. Amén.
Señor, en esta hora te quiero agradecer por tu amor, por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por esta clase preciosa que estamos teniendo, Señor, y por este tiempo precioso que estamos teniendo, aprendiendo, Señor, a dar para poder abrir la puerta, Señor, del recibir y de crecer en prosperidad. Señor, nosotros entendemos que naturalmente, Señor, nos cuesta, que somos egoístas por naturaleza, pero Señor, enséñanos a que el bien y la misericordia se manifiesten sobre nuestra vida todos los días, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos de manera correcta para que pueda funcionar. Señor, hoy estamos entendiendo más allá, Señor, de nuestro corazón, más allá de nuestra mente, esperando, Señor, recibir todo lo que tú tienes preparado para mí. Gracias, Señor. Yo te pido perdón por haber dado equivocadamente. Te pido perdón por mi egoísmo. Te pido perdón, Señor, por mi manera de dar, Señor. Pero te pido que me des sabiduría para poder caminar en los próximos meses y en los próximos años en la prosperidad, Señor, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.